mismo Papa nos dice. Hay mucha gente que fuera de la iglesia vive más en la voluntad de Dios que los que vienen. Y eso debe cuestionarlos. Y no tengan esa cara de vinagres. ¿Sí? Porque debemos luchar para asemejarnos a ellos. ¿Sí? Si unimos entonces, ¿qué vino a hacer Jesús y María en la tierra? Dios me perdone, yo diría, vinieron a reparar lo que la voluntad humana destruyó. Y al vivir en la divina voluntad de Dios, cada acto, cada movimiento, cada decisión de ellos era una reparación. Por eso la verdadera devoción a los sagrados corazones es de reparación. Reparar los daños que yo he causado a mi familia en primer lugar. ¿Sí? A mi familia en primer lugar. No quiero obligar al Evangelio a decir otra cosa que no sea, pero hoy, Dios me perdone, voy a colocar una cosa. Dice, había un rico que banqueteaba todos los días, y en su puerta yacía un pobre llamado Lázaro, que deseaba llenarse las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros le lamían las llagas. ¿Sí o no? Jesús dice, hasta los perros le lamían ¿qué? Y el pobre estaba a la puerta de ¿qué? ¿A la puerta de qué? ¿A la puerta de qué? Del rico. ¿Quién está a la puerta tuya? ¿Quién es el que vive cerca de ti? Que tiene llagas, heridas para sanarla. ¿No será tu esposo? ¿No será tu esposo? ¿No será tu hijo? ¿No será tu cuñada, tu concuña, tu suegra, tu nuera? La que está en esa puerta, deseoso de que usted que va a la iglesia le muestre el amor, el perdón, y hasta los perros le lamían las llagas. ¿Quiénes son esos perros? Se acercó una mujer y le dijo a Jesús, Jesús, oh Señor, mi hija está poseída, le ruego voy a sanarla. Y Jesús le contestó, no es bueno que le den pan de los hijos a los perros. Entonces ya vemos que los perros son los de afuera, los que nunca se acercan, los de afuera. ¿Cuánta gente tiene más compasión por el enfermo que usted tiene en su casa que usted mismo? ¿Cuánta gente consuela más a la madre herida que el hijo mismo que vive en la casa, a la esposa maltratada que el mismo esposo? ¿Cuántas mujeres se morirían de alegría? Morir entre paréntesis, no quiero que se me olvide. Y si nos refiero a eso, si el esposo le dijera, te amo, te quiero, ¿qué sería mi vida sin ti, amada mía? Hasta el dolor de cabeza se iría. En lugar de gritar y no tolerar. Dice el Papa en la encíclica, ¿cuántos hogares pelean por cosas pequeñas, demostrando los defectos del otro en lugar de ver las cosas buenas que hay en el otro? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que tener los ojos de ella, que vio que aún siendo la madre de Dios, y viviendo en el querer divino de Dios, vio que una anciana necesitaba su ayuda. Y se fue hacia allí a servir, no a que le sirvieran. Y duró con él unos 5 meses. San Lucas dice, pasado 3 meses, pero yo digo, bueno, 3 meses. Sí, que le faltaba al niño, más la dieta que eran 40 días, no
creo que la Virgen la dejaría en los 40 días sola. ¿Sí? Así que ella fue a servir, porque en ella amor a Dios, y Dios es servidor. Dios es donador, se da, se entrega, ama, comprende, entiende, levanta. A Dios le encanta agacharse para levantarnos cuando nosotros le pedimos ayuda. Y ella va haciendo en ese querer la voluntad de Dios. Eso lo va haciendo. Porque en ella mora Dios. Nosotros lo estamos haciendo. Ahora, miremos ese problema inmenso que se echó por ir a ver a Isabel. 5 meses. Cuando llegó con su esposo, Dios, qué difícil para el pobre José. La que le dijo que permanecería virgen, que quería permanecer virgen, le llega embarazada. Y vemos que el pobre José le tocó aprender a inmolar su voluntad humana, siendo santo. La palabra de Dios dice que José pensaba dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque él ante la ley podía haberla acusado que está embarazada y la ley ordena matarla. No es mío. ¿Sí? Así que él podía escaparse o mandarla a matar. Y José dice: es que yo no puedo permanecer con él, es que yo no sé qué más. ¿Cuánto le duraría eso? Pero ¿dónde vemos un reclamo de José a su esposa? ¿De qué es el miserable que está esperando? ¿Qué lo digo yo? Porque él no cometió el error. ¿Quién había cometido el error? Ella. Era ella la que tenía que decir: mire, José, pasó esto y esto y esto y esto. A ver, ¿son así esposos ustedes comprensivos con sus esposas? Silenciosos, callados, oran Dios hasta que su esposa hable. Voluntad divina. Reclamos, voluntad humana. La Virgen calla. Porque ¿quién cometió el error? El Espíritu Santo. Y es Él que tiene que salir a la defensa de ella. Se somete a la voluntad de Dios. Y miraba a su esposo sufrir, y quizás miraba que su esposo no comía, y quizás miraba que su esposo se iba a trabajar y llegaba en la noche cansado y la miraba y esperando que ella le hiciera, y ella no. Pero ¿dónde hay un reclamo, una defensa de ella? Hay problemas que ni hablando del matrimonio se arreglan. Tenemos que dejarle a Dios, amándonos, comprendiéndonos, viviendo los frutos del Espíritu, inmolando nuestra voluntad humana. Hasta que Dios salió y dice: José, no temas. María, tu esposa, está concibiendo por obra y gracia del Espíritu Santo. El hijo que va a nacer de Dios, él es de Dios, ella es de Dios. Y tú le pondrás el nombre de Jesús. Y José descansó. Ni aún viendo, ni un chisme, ni nada hizo caso. Oró y suplicó para que Dios ¿qué? ¿De qué? Y ella oró y suplicó a Dios para que Dios ¿qué? Le aclarara las cosas a su esposo. ¿Sí? Igualitos a nosotros. ¿Sí o no? Esposas están orando por su esposo. Esposos están orando por sus esposas. Ser devotos a los sagrados corazones es reparar los daños que hemos hecho a la familia.
reparar los daños que hemos hecho a la familia. ¿Sí? ¿Ya empezamos a reparar? Soy un hombre corajudo que llega y grita: ¿cuándo voy a empezar a tener paz y a saludar con amor? Soy el hombre que exige: ¿cuándo voy a dejar de exigir? ¿Sí? Soy la mujer que peleo porque dejé estas cosas aquí y lo encontré aquí. ¿Cuándo van a ir reparando? A ir reparando. ¿Sí? ¿Y cómo lo logramos? Si no nos rendimos ante esa voluntad divina. El saber que nosotros por sí solos no podemos hacer nada, que somos esclavos del maldito pecado, llámese como se llame. Segundo, el saber que solo un ser divino podrá ayudarnos a salir de ese lugar donde estamos. Tercero, la única manera de salir de ese lugar donde estamos es entregar nuestro querer, nuestra fuerza, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Voy a mirar todo lo que he hecho de malo y qué debo reparar y qué no puedo reparar. ¿Sí? Después de ver todos mis pecados y toda la maldad, entonces, cuarto, veo esos cuatro. Quinto, tengo que confesar mis pecados. Tener voluntad de no volvernos. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Aunque sea coraje. Es que soy corajudo y así soy. Es cierto que el otro debe soportar mis defectos, pero no por eso yo puedo ser corajudo para que el otro soporte, porque el otro se va al cielo y yo voy al infierno. ¿Y a quién debo salvar? ¿A quién? A mí mismo. ¿Sí? Ya haciendo eso, quinto o sexto, saber que los defectos de carácter tengo que quitarlos. ¿Lo podré hacer solo? No. Tengo que pedir que la ayuda. Y ahí tengo en los sagrados que para pedir que la ayuda. Dame tu amor para amar como tú amas. Dame tu amor para amar como tú amas. Dame tu paciencia para tener esa paciencia tuya. Dame el amor con que tú amas a mi esposo o a mi esposa para amarlo como tú, amarla como tú lo amas. Diferente al mío. Diferente al mío. Verdadera devoción a los sagrados es reparar. Danos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con mi familia. A ver, la madre religiosa, ¿quién es su familia? Las demás hermanas del convento, las que están en la casa religiosa. No, ay, como me habla Panchita. ¿Cuándo va a empezar a preparar? Y para ser verdaderamente, por eso dice la Biblia, que los devotos a su corazón triunfarán. ¿Por qué? Porque doblegan ese querer humano que nos hace tan duros con los demás y con nosotros mismos y con Dios. Porque es imitar sus virtudes. San Luis de Montfort. Ser esclavo del esclavo del Señor. Sin ningún deseo, dice San Luis de Montfort, sin ningún deseo, ni sobrenatural, de que Dios me hable, ¿sí? Sin ningún deseo de tener dones, sino solo con la voluntad de querer cada día ser santo, por la gracia de Dios, ¿sí? Y con mi fuerza. Por eso, ya les dije sexto, muy bien. Octavo, de ahora en adelante, todo error que cometa, tengo que repararlo inmediatamente. Ya no soy el hombre que dejo para después. Después.
Si soy de Dios, debo analizar. Discúlpame, Francisca. Te pido perdón. La vez pasada en el grupo de oración me alteré, me grité. Discúlpame. Venía un poco enojada con mi hijo que le dije eso y tú me pagaste. Perdón. Facilito. No te preocupes, amiguito. Facilito. Y no en el próximo grupo de oración, ella aquí y la otra aquí. Y la una dice: Señor, para los que aman verdaderamente el corazón de María. Y la otra: para los que aman verdaderamente el corazón de Jesús, y somos como Él. Tanto se enchispa una otra y el diablo. No me la llevo, muerta si no me la llevo. Bueno, ustedes no son así. ¿No? Bueno. ¿Cómo lograr todo esto, Dios mío? ¿Cómo lograr? Jesús nos da la pauta. Oren para que no caigan. ¿Porque qué? ¿La carne qué? ¿La carne qué? ¿Voluntad humana es qué? ¿Y siempre quiero hacer qué? Mi voluntad. Oren, porque eso es débil. Pero el espíritu ¿qué? ¿Es qué? Es fuerte. Entonces, ¿debo qué? ¿Debo qué? ¿Debo qué? ¿Debo qué? ¿Debo qué? Cuando cierres tu cuarto, habla a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto te escuchará. Cuando hagas algo, hazlo en escondida, que tu mano derecha, izquierda, no sepa lo que hace la derecha. Cuando ayunas, perfúmate. Ten una intimidad profunda con Dios, sin que nadie lo sepa. Tú y Él. Tú y Él. ¿Sí? La gente es la que debe notar el cambio, no yo. ¿Sí? ¿Y ahora qué le dieron? ¿De qué? Papá está más amado. Ay, gentil, hijo, te amo. No tengo por qué revelar. ¿Entendí? Todas estas cosas las guardaba ¿qué? ¿En qué? ¿En qué? Usted está guardando en su corazón su santidad. Esa presencia de Dios, esa relación con Él. O está rechazando. Ay, amiguita, si no vienes al grupo te vas a condenar. Bueno, ustedes no son así, chicos, así. No sé si me hago entender. Ser devotos a los sagrados corazones, empecemos a reparar los daños propios y los daños que la humanidad han causado, como dice Jesús. Mi corazón ha sido maltratado. Si el corazón de Jesús ha sido maltratado, también el corazón de la Virgen. Aprendamos de ese corazón que sabe permanecer en el querer y divina voluntad de Dios. Levántenle la mano. La mujer que hubiera permanecido callada, dando nada más, paseándose, cuando a su hijo lo estén flagelando, sin meterse. ¿Se da cuenta cómo se doblega? La palabra de Dios dice: junto a la cruz, la madre estaba de pie, no abatida, no. Su dolor traspasado por lo que le estaban haciendo a su hijo. Su corazón vuelto nada, porque a ti una espada te atravesará el alma.
pero no rendida, no rendida. Tenía que ser aquella que ayudaba a sostener al que estaba cambiando todas las decisiones del mundo. De pie. ¿Sí? ¿Ya van a entender? ¿De pie? ¿Estaba de qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Y la única manera es que ella aceptaba cada cosa como un querer ¿qué? Como un querer ¿qué? Divino. Si Dios permitió que esto lo viviera, lo voy a vivir. Lo voy a vivir. Y nosotros, no sé si me he hecho entender, y porque se me acabó el tiempo y no sé si se me entiende, ya me quedó como ya no hablaba. Hijos, miren el corazón de ella. En ella solo estuvo el querer de Dios. Su corazón inmaculado. Con rosas, sí. Quizás se las ofrece el Padre, pero con espinas de dolor, de sufrimiento. ¿Sí? Sangrando, sí, pero gozoso, sin derrumbarse. Sin derrumbarse. Había aceptado ser esclava de Dios. Y en esa aceptación, todo lo que contiene y viene con él. Si ustedes me preguntaran por qué hay tanto divorcio, por qué tanta separación, por qué tanto matrimonio abandonado, por qué tanta tradición, por qué tal cosa, y yo le respondería, porque todos queremos hacer nuestra voluntad. Todos. Todos. Y la casa se convierte en un infierno. Grita el padre, grita la madre, gritan los hijos, ladra el perro, un lugar. Y no se sabe quién manda en casa. Porque está este querer humano por encima del querer divino. Porque no nos preguntamos de pronto en una pelea de esposos quiénes son los que van a sufrir. ¿Sí? Y dice el Papa Francisco, y los hijos se convierten en rehenes. En rehenes. No voy a hacer pasar de la ciudad. O en bola de liar, pum, 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 pum. Porque no somos capaces de evitar estos corazones que sufrieron. ¿Sí? Imitarlos. Ser devotos de los sagrados corazones no es orar unas oraciones, es hacerlo vida en nosotros. ¿Entendí? ¿Hacerlo qué? ¿Vida qué? En nosotros, con pequeños actos de voluntad divina, permitiendo que Dios viva en nosotros, ame en nosotros, perdone en nosotros, sirve en nosotros, ve a través de nosotros, habla a través de nosotros, ¿sí? Abraza en nosotros, como dice San Pablo, ya no vivo yo, es ¿quién? ¿Quién vive en qué? Y él dice, despójase del hombre viejo, ese hombre corruptible, ese hombre que va por dentro, despójese de él. ¿De qué manera nos vamos a despojar? El mismo San Pablo nos responde, teniendo entrañas de misericordia. ¿Y cuál es entraña de misericordia de San Pablo? La mansedumbre, la paciencia, la humildad y la bondad. Mansedumbre, paciencia, humildad y bondad, entrañas que salen de qué? De lo profundo. Y dice, y si aún esto le falla, soportes el uno al otro por amor. Y si aún esto le falla, tolérense como Dios los tolera a ustedes. ¿Sí? Y si aún esto le falla, dice, no sean hierba amarga para los demás.
Pero no es aquí, estar aquí. El reto es estar aquí. ¿Con entrañas de qué? ¿De qué? ¿De qué? Misericordia. Mansedumbre. Humildad. Paciencia. ¿Cómo? Bondad. Bondad. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Sí? Eso nos lleva a tener un corazón igual a quién. ¿Y a quién? ¿Que vivieron de qué? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Y si lo ponen en práctica, les aseguro que llegarán a ser los más grandes santos de la historia, como dijo San Luis de Montfort. Los más grandes santos de la historia. ¿Sí? Perdón, les quite 5 minutos más. No ya se va a elevar usted al cielo y llegar a la última morada, ni va a caminar así, ni va a orar así. Dios es santo, no. La voluntad de Dios llega al ser humano sin dañar al ser humano, sino transformándolo. ¿Sí? En esas entrañas de qué? ¿De qué?